Ok, bueno, entonces continuamos. Bueno, como pudimos ver en el caso clínico, eh, bueno, el paciente presenta, como ya lo habíamos mencionado, una enfermedad de Alzheimer. En los antecedentes personales tenemos que comenzó hace 7 años con trastornos episódicos de memoria reciente, afasias nominativas, trastornos de carácter, la habilidad emocional, tendencias a la depresión e irritabilidad ocasional. Posteriormente, nuestro paciente evolucionó presentando un mayor grado de amnesia y desorientación en tiempo y espacio, así como agnosia, indiferencia y retraimiento afectivo. La siguiente, por favor, Pili. Y bueno, el padecimiento actual se plantea el ingreso al centro hospitalario porque presenta episodios ocasionales de agitación y elevado grado de ansiedad. Y bueno, nos mencionan que también se encuentra en tratamiento con teofilina por un cuadro bronquítico agudo. En la exploración, como lo pudimos observar en el video, el paciente se encuentra desorientado en tiempo y espacio, tiene una pérdida de memoria muy marcada, falta de atención, afasia nominal, caracterizada por el olvido principalmente de, bueno, en el video se ve de personas. Agnosia determinada por incapacidad de reconocer familiares cercanos, dificultades en cuanto al esquema corporal para diferenciar entre izquierda y derecha. Nuestro paciente se presenta bien hidratado, con buena coloración de piel y mucosas, carótidas rítmicas, pupilas isocóricas y normorreactivas. Y en las extremidades superiores e inferiores se va a conservar la sensibilidad, pero hay una inhibición de la expresión articular y presenta lentitud y torpeza en los gestos. También presenta espasmos musculares y repentinos en extremidades. Y en la marcha se observa que el paciente arrastra los pies con riesgo a tropiezos y no presenta edema ni signos de trombosis venosa profunda. Bueno, vamos a ver rápidamente, a comenzar a ver la historia clínica para no, ahora sí que tardarnos tanto. Vamos a mencionar rápidamente que es importante tomar en cuenta los antecedentes personales en la historia clínica neurológica, porque tanto la profesión como los hábitos de vida, como es el consumo de alcohol, pueden ocasionar alteraciones neurológicas. Y en el caso de los antecedentes familiares, pues las llamadas enfermedades degenerativas del sistema nervioso se van a caracterizar porque va a haber una afectación de carácter progresivo que va a terminar con una grave incapacidad funcional o inclusive en la muerte. Es importante mencionar que estas afectaciones no solamente dependen de la herencia, sino que también van a haber factores que pueden influenciar a que existan este tipo de enfermedades, como es en el Alzheimer. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de el comienzo y la evolución de los síntomas, bueno, de la enfermedad actual. Y bueno, destacamos algunos puntos aquí, como por ejemplo puede ser el comienzo brusco o lento de los síntomas, porque no sé, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo un cuadro clínico con hemiplegia o hemiparesia, con pérdida de la conciencia que sea de inicio brusco, nos puede orientar hacia un accidente cerebrovascular de origen hemorrágico. Pero, por ejemplo, una misma sintomatología, pero lenta, nos podría estar orientando más hacia una embolia. Eh, Tenemos también la importancia que tienen la asociación de los síntomas, como por ejemplo en el aura, ahí se me puso su nombre, el aura epiléptica. Y también tenemos la importancia de la progresión de los síntomas, como por ejemplo un cuadro lento y progresivo con aparición de hipertensión endocraniana, nos podría estar hablando de un tumor cerebral. Siguiente, por favor. Y bueno, de los signos y síntomas, aquí destacamos algunos. Y bueno, el primero es el dolor. El dolor, como lo sabemos, es de los más frecuentes en todas las consultas. Y pues lo importante aquí, ya les hablarán un poco más adelante del dolor de cabeza, pero lo importante aquí es eh, qué es el motivo o por el que el paciente llega a la consulta normalmente. Tenemos también que son un síntoma importante las parálisis, las convulsiones y los defectos de la agudeza visual, como lo podría ser
agudeza, la ambliopía o la amaurosis, que es la pérdida de esta visión. Siguiente, por favor. Bueno, otros signos y síntomas que debemos tomar en cuenta son los trastornos de los esfínteres. Al paciente le podemos preguntar que si ha orinado de manera involuntaria, y esta pregunta nos puede ser de utilidad porque, por ejemplo, en neuropatías centrales o incluso en el síndrome de la cola de caballo, cuando hay alguna lesión de las vías descendentes que controlan el reflejo miccional, pueden aparecer 3 tipos de vejigas neurógenas. La primera es la vejiga de shock, que va a ser consecuencia de la eliminación del reflejo de la micción. En este tipo de vejiga, el paciente va a orinar por rebosamiento, lo que quiere decir que cuando la tensión vesicular supera a la de los esfínteres, va a orinar de manera involuntaria. La segunda es la vejiga automática o refleja, que esta va a aparecer después de la vejiga de shock, que es cuando se recupera el reflejo miccional, pero aquí ya no existe un control porque las fibras que controlan la micción siguen alteradas. Entonces, aquí el reflejo se provoca cuando la vejiga se distiende hasta 400 mililitros de orina aproximadamente. La tercera es la vejiga neurógena no inhibida, que aparece en pacientes con lesiones parciales y laterales de las proyecciones que inervan el reflejo miccional. Y aquí hay control del esfínter, aunque es muy restringido, porque el paciente va a querer orinar de manera inmediata. Puede aparecer en condiciones como la esclerosis múltiple. Otros son los trastornos de la conciencia y la conducta, que las alteraciones del grado de conciencia se van a caracterizar por el deterioro del estado de alerta o de vigilia. Estos 2 aspectos los podemos evaluar observando la capacidad de atención del paciente y su conducta motora. Podemos observarla alterada en el coma, en algunos tumores y en síndromes depresivos también, incluso en epilepsia. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son las cefaleas y cefalgias, que no voy a ahondar mucho aquí porque ya más adelante un equipo va a hablar sobre esto. Simplemente les voy a mencionar que podemos evaluarlas con la mnemotecnia de Alicia, que recordemos era antigüedad y comienzo, localización, intensidad, carácter, irradiación y también si se atenúa o aumenta el dolor. Puede haber de tipo orgánicas, funcionales, psicogénicas o constitucionales. Y ahí les pongo algunos ejemplos que causan ese tipo de cefaleas. La que sigue, por favor. Tenemos también lo que son los trastornos de la risa, en donde podemos preguntarle al paciente si se ríe sin motivo alguno o sin algún estímulo emocional. Y también si esa risa va acompañada de llanto o de amnesia. La risa se empezó a estudiar los trastornos debido a que Trousseau describió la crisis de la risa forzada, que son diferentes a las risas normales porque se producen sin alguna causa afectiva. Estos trastornos pueden aparecer en lesiones difusas cerebrales o en circunscritas tumorales también. Un ejemplo de trastorno de risa es la risa descontrolada que tenía el personaje del Joker en la película de Guasón, que según leí era causado por una crisis epiléptica. Tenemos también los trastornos del sueño, que le vamos a preguntar al paciente para evaluar estos si tiene alguna dificultad para conciliar el sueño, si se despierta a medianoche sin alguna razón o si duerme más de lo normal. Estos trastornos los podemos dividir dependiendo a la cantidad de sueño que tengan. Por ejemplo, si es en exceso, lo vamos a conocer como hipersomnia, o si es escasa, va a ser un insomnio.
Bueno, las hipersomnias, como les dije, es el exceso de sueño. Las personas duermen, se considera patológica cuando es mayor a 10 horas en adultos y mayor a 12 en los niños. El insomnio va a ser la disminución involuntaria de las horas de sueño. De esta vamos a tener 3 clases. La primera es la predormicional, que es cuando la persona alcanza a conciliar el sueño, pero con dificultad, se duerme y entonces ya no despierta en el resto de la noche. La segunda es el sueño entrecortado, que va a ser ligero, va a ser poco reparador. La persona va a tener pesadillas, sobresaltos y se va a levantar varias veces en la noche. Y la tercera va a ser el insomnio de tipo postdormicional, es en donde la persona se va a dormir, pero inmediatamente va a volver a despertar. La que sigue, por favor. Otro tipo de trastornos del sueño son las parasomnias, que estos son trastornos menores del sueño, que va a abarcar los terrores nocturnos, que son muy frecuentes en los niños, en donde ellos se van a despertar, van a llorar porque están asustados. Incluso van a presentar taquipnea y taquicardia por aproximadamente 1 o 2 minutos, pero a la mañana siguiente se les va a olvidar lo que pasó. También las parasomnias abarcan el sonambulismo, que en donde sabemos es cuando el paciente hace cosas mientras está dormido, y estos episodios pueden durar hasta 5 minutos aproximadamente. Otro trastorno son los síndromes apneicos del sueño, en donde se trata de apneas prolongadas durante el sueño que duran aproximadamente 2 minutos y ocurren normalmente durante el sueño REM. Estas pueden ser causadas por lesiones o por infartos del tronco cerebral o incluso por intervenciones quirúrgicas también, aunque las causas más frecuentes se deben a la obstrucción de las vías respiratorias. La que sigue, por favor. Y bueno, también debemos prestar atención a la conformación de la cabeza, puesto que el tamaño y forma de esta nos va a dar diferentes datos importantes del desarrollo cerebral o de traumatismos. Por ejemplo, una cabeza grande nos puede hablar de un proceso congénito, como es el caso de la hidrocefalia, de algunos tumores, de hemorragias. Una cabeza pequeña nos puede hablar de una disminución del desarrollo cerebral, y un cierre temprano de las suturas craneales, se manifiesta como una microcefalia con una hipertensión intracraneal. También debemos tomar en cuenta las asimetrías, tanto de la cara como de la cabeza, puesto que nos pueden indicar la posibilidad de alguna malformación cerebral. Y también ver si la cabeza se encuentra inclinada, puesto que en los niños se encuentran algunos tumores en la fosa posterior y esto va a predisponer a que el niño incline la cabeza. La que sigue, por favor, Pili. Y bueno, hay diferentes facies que nos pueden indicar afecciones neurológicas. Son muchas, pero solo voy a mencionar unas cuantas. En la fascia pseudobulbar, esta se va a tratar de una fascia llorosa, inexpresiva. El paciente va a tener la boca entreabierta y puede derramar un flujo de saliva. En la fascia tumoral, el paciente presenta un aspecto apático y los ojos se van a encontrar desorbitados y la mímica se va a ver disminuida. La que sigue, por favor. En cuanto a la fascia coreica, por ejemplo, en la corea de Huntington, los movimientos pueden localizarse solo de un lado de la cara. Y bueno, se puede ver muecas, proyección de la lengua hacia afuera y movimientos de succión. Estos se van a ver acompañados también pues, de otros movimientos de los miembros superiores, inferiores o del tronco, pero esos los vamos a ver más adelante. En cuanto a la parálisis facial, esta se va a caracterizar por una cara asimétrica, a excepción de que la parálisis sea bilateral.
Pero bueno, en el caso de que sea unilateral, en el lado paralizado las arrugas de la frente se van a ver disminuidas, el ojo se va a encontrar más abierto del área de la lesión y va a presentar un lagrimeo excesivo o epífora. La que sigue, por favor. Bueno, en la facies parkinsoniana se va a caracterizar por, se le conoce como rostro en máscara. El paciente va a tener una mirada fija. La piel, por lo regular, de estos pacientes se va a ver grasosa y la mandíbula va a caer flojamente. En la hemorragia cerebral, bueno, en esta va a llamar la atención que es una cara asimétrica. Una de las mejillas va a estar completamente flácida y agitada por los movimientos de la respiración. Se dice que estos pacientes, bueno, que es como si lanzaran resoplidos. La boca la van a tener entreabierta y pues también van a tender a derramar saliva. Ok, otra cosa que también es importante inspeccionar durante la exploración son las manos y los pies. Aquí les pongo algunos ejemplos. En la semiología de la mano tenemos que observar siempre si hay alguna malformación o, como les decía, algún movimiento anómalo. El primer ejemplo que tengo es la mano en hemiplegia. En esta, los dedos van a estar flexionados y además superpuestos y van a estar agarrando el pulgar. Otro ejemplo es la mano parkinsoniana, en el que va a haber temblor que va a ser rítmico y muy frecuente y va a tener oscilaciones de 4 a 5 por minuto. Y pues característicamente se presenta en reposo. Y también tenemos la mano coreica, que esta va a tener movimientos bruscos y rápidos que van a ser de flexión, extensión, abducción y torsión de los dedos. Y también van a extender la muñeca y el antebrazo. Para la semiología del pie debemos evaluar si hay algún traumatismo. También tenemos que buscar dolor, deformidad, si hay decrepitación o alguna manifestación de enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes. El pie, en el primer ejemplo, el pie en péndulo, este pie va a estar en supinación y las primeras falanges van a estar en extensión. Y este pie, bueno, sí, este pie es característico de las parálisis del nervio ciático o popliteo externo. También tenemos la podomegalia, que en este va a haber una hipertrofia de las partes blandas y óseas del pie. Y este va a ser característico de la presencia de un quiste en la médula ósea, que también se llama siringomielía. También tenemos el pie en sambo, en el que el borde interno va a tener una línea sinusoidal o va a estar formando como una bóveda. Y este es característico de la enfermedad de Friedrich. Y por último tenemos las patas en cigüeña. Este es muy característico de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en el que hay un trastorno neurológico que va a implicar una debilidad muscular y va a disminuir el tamaño de los músculos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la exploración de las funciones mentales. La siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que en toda exploración neurológica debemos de iniciar con una evaluación del estado de alerta del paciente y del estado mental, como lo vimos en el video que les pasaron las compañeras, ya que, bueno, esto porque se necesitarán realizar algunas maniobras clínicas y se tiene que tener completamente la atención del paciente y la completa colaboración. Entonces, bueno, en el estado de alerta vamos a evaluar puede haber 5 estados, que es el estado de alerta como tal o el paciente despierto, en el cual el paciente va a tener los ojos abiertos, va a interactuar con la persona y va a responder adecuadamente a los estímulos verbales. Otro estadio es que el paciente va a tener confusión, o también se le conoce como obnubilación. Aquí el paciente puede tener los ojos abiertos y puede interactuar, pero va a tener una capacidad de atención disminuida, por lo que es posible que responda a las preguntas de manera inadecuada. El paciente puede también presentarse somnoliento o letárgico, y aquí el paciente puede llegar a quedarse dormido si no está recibiendo una estimulación de alguna forma.
Entonces, para poder alertarlo, es importante tenerle, bueno, más bien, aplicarle algún estímulo verbal o táctil. El paciente puede estar en estado de estupor. Aquí puede tener los ojos cerrados, pero tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o muy doloroso. Y por último, está el paciente en coma. Aquí no existe ninguna respuesta a ningún estímulo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a también evaluar lo que son las funciones cerebrales superiores. Aquí, igual como lo vimos en el video, podemos evaluar la orientación. Aquí se va a evaluar 3 cosas: la persona, el lugar y el tiempo. ¿Cómo se puede hacer? Pues preguntándole al paciente cuál es su nombre, si sabe dónde se encuentra, si sabe en qué país está, si sabe qué día es hoy o en qué mes se encuentra. Luego, para evaluar el lenguaje, bueno, primero evaluamos el lenguaje espontáneo. Por ejemplo, le podemos pedir que nos describa a qué se dedica. Después, podemos pedirle también que nos repita frases como trabalenguas, o podemos mostrarle objetos como una hoja, un lápiz, un reloj, y que nos nombre que nos diga el nombre de cada objeto que le mostramos. También vamos a evaluar la memoria. Esto va a ser la memoria corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se evalúa la de corto plazo? Bueno, le damos una lista de objetos para que los memorice. Después continuamos preguntándole más cosas y después de terminar de preguntarle esas cosas, volvemos a decirle que nos diga esa lista que le dimos. Entonces, pues lo ideal es que nos dé los objetos que le dimos a memorizar. Y para el mediano y largo plazo, podemos preguntarle qué comió ayer, dónde nació, cuál es su fecha de nacimiento. Para evaluar el cálculo del paciente, se le puede pedir que realice restas. Hay una muy famosa que es la resta de 7, es decir, que a 100 le va a restar 7 y de manera consecutiva al resultado de esa resta le resta otra vez 7 y así. O puede haber, podemos también aplicarle problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo, si quiero ir a comprar manzanas y las manzanas cuestan 5 pesos, ¿cuántas manzanas puedo comprar con 38 pesos? Y el paciente debe de respondernos. La siguiente, por favor. Y bueno, había encontrado también que otra función que podemos evaluar es el pensamiento abstracto, haciéndole ejercicios como de semejanza y diferencia, que nos diga cuál es la diferencia entre una manzana y una naranja, o entre una casa y un hotel, no sé. Y la comprensión, aquí le podemos dar como oraciones de, por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Y que nos diga qué significa. La siguiente, por favor. También tenemos que evaluar lo que son los nervios craneales. La siguiente, por favor. Estos se van a explorar de forma ordenada, bilateral y siempre va a ser de manera comparativa. Para el primer par craneal, que es el olfatorio, tenemos que se explora cada fosa nasal por separado. Se le va a pedir al paciente que ocluya una fosa y cierre los ojos. Entonces se le va a oler alguna sustancia y él tiene que identificarlo y percibir si es un olor desagradable o agradable. Esto se realiza el mismo procedimiento con la otra fosa nasal. En caso de que esté alterado el nervio, podría presentarse anosmia, que es la ausencia del olfato, o hiposmia, que es la reducción. En el nervio número 2, que es el óptico, vamos a evaluar 4 aspectos. El primero es la agudeza visual cercana y lejana con la cartilla de Snellen y la tabla de Jaeger. El segundo aspecto es la visión cromática con las cartas de Ishihara. El tercero es la campimetría, evaluando el campo visual por confrontación. Y el cuarto aspecto es el fondo de ojo por medio de oftalmoscopía directa. La que sigue, por favor. Ahora, el par 3, 4 y 6 los vamos a evaluar
en conjunto, porque son los que inervan los músculos relacionados con los movimientos oculares. Los vamos a evaluar por medio de las versiones oculares, como ya hemos visto. Estas tienen que ser simétricas y con movimientos conjugados. También debemos evaluar la amplitud y la simetría de la hendidura palpebral. Y bueno, ya sabemos que el orden para evaluar es arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba y lateral derecho, luego arriba y lateral izquierdo, abajo y lateral derecho y abajo y lateral izquierdo. Cuando hay parálisis en alguno de estos pares, los ejes visuales van a perder su paralelismo y podemos encontrar lo que representan las tres imágenes que les pongo ahí, que es parálisis del tercer par, del cuarto y del sexto. La que sigue, por favor. Del nervio 5 del trigémino, vamos a evaluar la sensibilidad de la cara y la inervación motora de los músculos de la masticación. Para la evaluación motora, le vamos a pedir al paciente que apriete fuertemente los dientes mientras palpamos los músculos maceteros y temporales. También vamos a evaluar su tono y su fuerza, y también le vamos a pedir al paciente que abra la boca o que mueva la mandíbula lateralmente para poder evaluar los músculos pterigoideos. Para la inervación sensitiva, vamos a evaluar el tacto grueso superficial con un objeto delgado y con punta roma. El paciente va a tener los ojos cerrados y nosotros vamos a tocar suavemente las áreas inervadas por este nervio. Debemos preguntarle al paciente si siente o no el toque del objeto. Si no lo siente, podría haber una probable anestesia. Y también hay que preguntarle si percibió alguna diferencia entre la sensación de un lado de la cara en comparación con el otro. Si es así, podría presentar hipoestesia. Para el nervio 7, que es el facial, le pedimos que realice diferentes movimientos o gestos faciales, primero comenzando con la frente y terminando con la boca. Aquí vamos a poder identificar asimetrías faciales que podrían sugerirnos alguna paresia o parálisis de los músculos faciales. La que sigue, por favor. El nervio 8 o vestíbulo coclear. La parte coclear la vamos a evaluar por medio de la capacidad del paciente para percibir el sonido del frote de los dedos del médico mientras el paciente mantiene los ojos cerrados. En caso de que no perciba el sonido del frote de los dedos, lo vamos a evaluar con el test de Rine y de Weber. Para la porción vestibular, vamos a inspeccionar la presencia de nistagmo y a realizar las pruebas de marcha en tándem, la prueba de Barani y la prueba de Romberg, que más adelante les van a hablar sobre esas. La que sigue, ahí. El nervio 9 y 10, lo vamos a evaluar solicitándole al paciente que diga A repetidas veces, y nosotros vamos a observar la elevación del velo del paladar. Tiene que tener una elevación simétrica y la úvula tiene que estar en una posición central. En caso de que exista alguna paresia unilateral, alguno de los pilares del paladar no va a elevarse y entonces la úvula se desviaría hacia el lado que está sano. Para el reflejo nauseoso vamos a tocar la parte posterior de la faringe con un abatelenguas y entonces vamos a poder observar la contracción de los pilares simultáneamente. Ahora sí, la que sigue, Pili, por favor. Para el nervio 11, que es el accesorio, tenemos que da la inervación motora al trapecio y al esternocleidomastoideo, y los vamos a evaluar primero su trofismo por medio de inspección, y después evaluamos su tono y su fuerza, pidiéndole al paciente que eleve los hombros y que gire también la cabeza en contra de resistencia que vamos a poner con nuestras manos.
El nervio 12 o hipogloso, como da la inervación motora de la lengua, vamos a solicitar al paciente que protruya la lengua y entonces la movilice hacia todas direcciones para poder evaluar su movimiento. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la exploración del sistema motor. Siguiente, por favor. Y bueno, la valoración motora pues, va a consistir principalmente en la evaluación del tono, de la fuerza y de la masa muscular. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la evaluación del tono muscular, que en este caso vamos a destacar el tono muscular del brazo. Bueno, primero les voy a definir qué es el tono. El tono es la oposición del músculo al movimiento pasivo de una articulación. Y bueno, se menciona que lo complejo de esta exploración es que el paciente esté relajado. Entonces, por eso a veces el médico tiene que recurrir a distraerlo, por así decirlo, para que se relaje. Bueno, ahora sí, ya empezando a hablar del tono muscular del brazo, vamos a tener que el paciente va a estar sentado, va a tener flexionado el brazo y se le va a poner la mano debajo del codo. Luego se le va a flexionar y extender el antebrazo con movimientos uniformes. Y por último ya se le van a hacer movimientos de supinación y pronación. Aquí puse imágenes como que intentaran describir un poco porque no encontré algo exacto. Y bueno, también otra forma podría ser sujetar los antebrazos del paciente y sacudir las muñecas de delante hacia adelante y atrás. Y enseguida levantar los brazos, que se menciona que lo hagan de una forma brusca, y luego se van a soltar de manera repentina, como si los aventaras al aire, para así observar qué tan rápido y simétricamente caen. Siguiente, por favor. Perdón, ¿todo el mundo oye bien el micrófono de Ángel? Más o menos. Yo sí lo escucho, doctor. O sea, sí se escucha. Ok, porque yo lo oigo como entrecortado. Pero lo principal es que si entendieron todo lo que les dijo. De las pruebas, sí, de tono muscular y de fuerza. Ok, bueno. ¿Qué más, Ángel? Voy a apagar la cámara por si eso ayuda algo a que se entienda mejor. Sí, sí, claro que sí. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, también vamos a explorar principalmente el tono muscular de la pierna, que aquí vamos a tener al paciente en posición prona y va a estar relajado y se va a colocar la mano debajo de la rodilla y después se le va a tirar bruscamente hacia arriba. Y si el tono es normal o reducido, el talón se va a desprender un poco de la cama o va a permanecer en contacto con ella y solamente se va a deslizar hacia los glúteos. Y en caso de una hipertonía, la pierna se va a alzar por completo de la cama. Y tenemos también la exploración de la rotación axial, que aquí vamos a girar de modo pasivo la cabeza del paciente y se va a observar si también se mueven sus hombros, o también podríamos flexionar y extender el cuello de forma suave pero firme y evaluar la resistencia al movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse un cuadrito que encontré en el libro que pues básicamente nos habla de cómo podemos ver las características de un músculo que es hipotónico o con hipertonía. Y pues hipotónico lo vamos a encontrar como blando o flácido, y en hipertonía se mencionan tres tipos, que es el espástico, en el cual pues la resistencia a la extensión o la flexión va a ser máxima al principio de la extensión brusca de estas maniobras que les había dicho. O puede ser también rígida, en la cual la resistencia va a ser igual en todo el alcance del movimiento, que se menciona como un tubo de plomo o una tubería de plomo. Y el paratónico, en el cual pues la extremidad va a estar rígida y va a estar así en respuesta a cualquier contacto, o incluso puede aumentar más dependiendo de la fuerza que ejerce el evaluador. Siguiente, por favor. Bueno, el trofismo muscular va
vamos a tener que la falta de uso de un músculo puede hacer que la masa muscular se pierda, pero cuando hablamos de una atrofia, una atrofia significativa la vamos a poder observar en una denervación de las neuronas motoras inferiores. Y bueno, puede estar asociada a fasciculaciones, que se menciona que son contracciones espasmódicas rápidas de los fascículos musculares aislados, y dice que son visibles debajo de los tegumentos, y se menciona que son como un gusano agitándose debajo de la piel. Y pues la mejor manera de evaluar la atrofia asimétrica es haciendo mediciones muy precisas del diámetro de las extremidades, ya sea con una cinta métrica, o incluso se menciona que puede ser muy subjetivo con apretando con la mano. Siguiente. Creo que ya se nos acabó el tiempo y ya tenemos clase. Faltan como 2 minutos y medio. Ok. Bueno, vamos a tener la fuerza muscular, que va a medir la capacidad de un músculo de contraerse en contra de la fuerza de gravedad, y para lo cual vamos a utilizar la escala de Daniels, que va del 0 al 5, del 5 al 0. El 5 nos va a marcar una fuerza normal, que va a ser un movimiento activo que va a vencer la gravedad y la resistencia. El 4 va a ser un movimiento activo en toda su amplitud, que va a vencer la gravedad y una resistencia moderada. El 3 va a ser un movimiento activo que va a vencer la gravedad, pero no la resistencia. El 2 se menciona que es un movimiento activo que no vence la gravedad ni la resistencia. El 1 va a ser una contracción visible o palpable, pero sin movimiento activo. Y el 0 ya va a ser la ausencia de contracción. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener que la elección de los músculos a evaluar va a depender de las quejas del paciente o de las sospechas del evaluador. Y para esto vamos a tener que tomar en cuenta que, bueno, algunas consideraciones, como por ejemplo que lo normal o lo que se espera de cada paciente va a depender de por ejemplo, pues del paciente en sí mismo, como por ejemplo no es lo mismo la fuerza en una persona, en un adulto mayor, que en un joven. Y también vamos a tener que considerar que el paciente y el explorador se menciona que deben estar a una igualdad de condiciones, por así decirlo. ¿A esto qué se refiere? Por ejemplo, si vamos a explorar la abducción del hombro, el explorador va a tener que también estar de pie junto al paciente, porque no es lo mismo que un paciente esté sentado y que tú como explorador estés ejerciendo toda la fuerza de tu cuerpo encima de él. Y también vamos a tener que considerar que muchas veces la debilidad puede ser muy sutil, y puede ser tan sutil que solamente el paciente la perciba. Por ejemplo, se menciona la debilidad de las piernas, que para poder evaluarla, si es muy